Shalom a todos ustedes. Estamos continuando el tema de cómo confiar o logrando obtener la confianza en Dios. En este video estamos mirando confiar solo en Dios o también en Dios. Está escrito en Jobot Alevavot Sha'ar Habitajón que uno tiene que poner su confianza en Dios solo. Es insuficiente de confiar en el Creador y al mismo tiempo estar dependiendo que en la ayuda de los demás, como dice, que el apoyo que es apoyado por lo que está escrito, por lo que dice en segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 22, acerca de el rey Asa, el rey de Judá. Pero cuando él se enfermó, él no se volvió al Eterno, pero a los médicos. Y por esto fue castigado por depender totalmente en los médicos. En otras palabras, él confió en ellos como también en Dios. Y aquellos que creen, siendo él un rey justo. Aparentemente no hay nada mal de buscar la ayuda de los médicos cuando uno está enfermo, esto es una costumbre. Pero Asa aparentemente dependió sobre los médicos excesivamente. Y el autor procede a comprobar que uno que pone su confianza en una persona y entonces depende en el otro, actualmente no está confiando ni en el primero ni en el segundo. Y es por lo tanto obvio que uno que ponga su confianza en Dios y en un ser humano también, está demostrando que realmente no confía en la habilidad divina. Esta es la razón suficiente para Dios no cumplir la expectación que hallamos. En Jeremías capítulo 17, el verso 5 dice: Maldito es aquel que confía en el hombre y hace su carne su fortaleza. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 17, verso 5. Jobabot Alevavot aparentemente interpreta este versículo como refiriéndose no solamente a uno que confía solamente en el hombre, pero uno que juntamente confía en Dios y en los hombres. Como es normal, uno que trata de mejorar su condición, el autor dice que uno tiene que luchar para lograr un bien de salud, pero no está supuesto depender solamente, exclusivamente en los médicos, en lo que es en la fuerza humana. Más bien debe creer que Dios le hará saludable. Uno debe mejor confiar en la voluntad de Dios. Ahora, aparentemente esto contradice lo que dice el Rambam, cuando él declara en Deot 4:20 que él garantiza lo que es el bien de salud a cualquiera que sigue las reglas de una vivienda saludable. Sin embargo, se está refiriendo para prevenir enfermedades, no para sanar la enfermedad que está enfermo y está tratando de recuperarse. Claramente, la idea de confiar en Dios es exclusivamente en Dios y no en ningún ser humano. Como habíamos leído, Jeremías 17, verso 5 dice: Maldito es el que confía en el hombre y hace su carne su fortaleza, es decir, su autosuficiencia o la suficiencia del ser humano. Esta fue lo que es la gran derrota del sistema comunista, que dejó a un lado completamente a la idea de Dios y se hicieron autosuficientes, siendo que no hay Dios. Ellos mismos se pusieron en el lugar de Dios, haciendo de que ellos mismos lleguen a ser el lugar céntrico de su existencia, y todo lo que ellos lograron fueron acreditados a su fortaleza, a sus brazos, y al fin y al cabo fue una maldición. Pensarlo de esta forma, y es por esto que nosotros no aceptamos la idea de poner la fe en un ser humano para salvarnos
para rescatarnos, sino exclusivamente en Dios. La idea de Shituf, que según alguna opinión está permitido para el mundo gentil, pero no está permitido en el mundo judío. Al momento que el judío ora a Dios y busca a también pedir a un sadik, está en violación de lo que dice aquí el profeta. No que el Rebbe o el sadik me va a llevar las oraciones allá al cielo más rápido. Yo voy a ir al sadik o voy a pedirle a la tumba del Rebbe que me dé y me concede la petición de lo que le estoy diciendo. Esto, amigos, Javerim, es el gran pecado contemporáneo de Shituf que se ha escondido dentro de lo que es el mundo judío. Y yo he hablado sobre eso muchísimo. No importa quién es el Rebbe, no importa qué estatus. Claramente dice la Torá, el Tenaj, maldito es la persona que ponga su confianza en el hombre. Interesante, Dios dice a través de la Torá, en Números, Barmibar, que Dios no es hombre ni es hijo de hombre. Claramente sabemos que Dios no es una creación, sino es el creador, haciendo una gran distinción entre el creador y la creación. Al momento que tú cambias y combinas lo que es tu creencia y tu fe en Dios y en los hombres, comienza a haber un problema. Pero Moshe, un momento, ¿no habíamos leído la Torá que dice que el pueblo de Israel creyeron en Dios y en Moshe, su siervo? Muy bien, muy bien concepto que estamos presentando acá. Creyeron en Dios exclusivamente y Dios le comprobó que su mensajero era Moshe. No había ninguna duda del pueblo de Israel en cuanto al Creador, y eso no fue así de inmediato, por simplemente creer. Dios tuvo que demostrarle al pueblo con pruebas, con claridad, con revelación divina, y sin todos los aspectos, que Moshe era el siervo de Dios, que Dios lo envió, porque de otra manera no lo habían de recibirlo, y tenían la justificación de no recibirlo. Y es por eso que Moshe en su primera llegada al pueblo, en un sentido tuvo un fracaso personal y regresó a Dios y le dice a Dios, este pueblo no me va a recibir. ¿Quién le voy a decir a ellos que me envió? Y fue ahí que Dios tuvo que preparar a Moshe. Y fue solamente después que Moshe logró lo que Dios le mandó a hacer, fue que leemos en lo que es la Torá, que dice que el pueblo de Israel creyó a Dios y Moshe su siervo. Qué difícil pueblo, ¿verdad? Pues porque tenía un precedente, que es la Torá, la ley de Dios. No se acepta a cualquiera como mensajero de Dios. Y luego decir que no logró todo lo que estaba supuesto lograr, no, eso es un fracaso. Moshe fracasó la primera vez, pero cuando regresó, logró todo lo que Dios le mandó a hacer. Por lo tanto, una de las cosas que el pueblo de Israel ha aprendido y lucha contra es solamente confiar en Dios. Y cualquiera que desvía sutilmente de ese mensaje tan antiguo y dice, no, creemos en Dios, pero también creemos en este mediador, o creemos en este santo o sadik, están practicando shituf, idolatría, según para el judío. Al momento que usted dice eso, pero no dice en Isaías que podemos orar y hablar a nuestro maestro, Isaías 30, y te lo citan como la base por la cual ponen las fotos y retratos por toda su casa de su sadik. Y como he hablado varias veces, eso fue una
aberración que los rabinos utilizaron para darle el permiso a aquellos que querían poner fotos de sus maestros como familia para que recordaran sus maestros. Sin embargo, el pasaje de la Torá, el Tanaj, no dice eso. Dice hablando y refiriéndose al Eterno, que es su maestro, es su guía, es el que te enseña a ti directamente. Por lo tanto, usando ese versículo para justificar lo que claramente está prohibido, es una mal aplicación. Y sí, para dar una licencia para hacer algo que no está permitido hacer. Claramente, nosotros siempre tenemos delante de nosotros en nuestra mente lo que es los maestros que Dios ha dado al pueblo. Y estamos muy conscientes de eso cuando estudiamos y leemos los diferentes pasajes de la Torá. Por lo tanto, cuando hablamos de confiar o obtener confianza en Dios, estamos hablando totalmente en el Creador, que nos da lo bueno como lo malo, y debemos de aceptar lo bueno de lo malo porque Él tiene su buen ojo para con nosotros. Y por lo tanto podemos decir claramente, aún los médicos que vamos a ver están puestos ahí por Dios, y es Dios que le da la solución a los problemas por medio de estos agentes, pero no son los agentes. El enfoque de nuestra confianza en el Creador está en el Creador mismo. Cualquiera que viene y trae una solución a nuestros problemas son solamente agentes, y debemos de darle gracias a Dios por todos los agentes que Dios nos trae en nuestras vidas. Pero no poner su fe en esos hombres, en esa creación, porque entonces te va a reducir al nivel de lo que es la maldición que habla el profeta. Maldito es aquel que confía en el hombre, que hace su carne su fortaleza. Recuérdase, una gran diferencia entre tener fe en Dios y tener fe en un ser humano que uno piensa que es el mensajero de Dios. Recuérdase, si es un mensajero de Dios, como Moshe, hay que aceptarlo como siendo enviado por Dios y obedecer sus palabras, porque Dios lo está enviando, una vez que está ya comprobado sin ninguna duda. Pero si no está comprobado y fue rechazado por el pueblo, queda todavía en esa expectación de ser rechazado, y no hay que escucharlo, ni atender sus oídos, ni sus palabras. Y más hoy en día, que en el otro mundo religioso, el mundo cristiano, que dependen tanto y dicen y enseñan a la gente a poner su fe en fulano de tal para ser salvo, es el error más grande que puede abrazar un judío. Y es por eso que yo le digo a ustedes, en particular a los judíos, que han abrazado el concepto de orar a Dios y a orar al rebe, orar a Dios y orar al hombre, orar a Dios y orar al santo o al sadik, es un gran error. ¿Cuándo se despierta uno de darse de cuenta? Tristemente, muchas personas se van a despertar ya cuando no están en este mundo, sino en el mundo venidero, y las consecuencias van a ser muy, muy real. Dios dice, ¿por qué no confiaste en mí? Confiaste en el hombre. Maldito eres que pusiste tu fe en el Hijo del Hombre y no en mí. Y los resultados, ya Dios le dirá, porque yo no soy juez. Dios le dirá. ¿No es mejor tener solamente fe, solamente y exclusivamente en el Creador, que en el Creador y un hombre? Aún ustedes que quizás dicen, bueno, Moshe habla de la palabra de Dios y la Torá, y yo voy a creer a Moshe y yo tengo confianza en Moshe. No, amigos, ten confianza en el Creador, y cualquier cosa que yo digo sobre lo que es la Torá, compruébalo usted en su estudio personal y ve aprendiendo directamente de las fuentes directo. Y de esta forma te conectas con el Creador directo, sin Moshe Otero.
sin ningún orden divino. Y esto es lo que nos habla los profetas, que vendrá, que todo el mundo conocerá al Eterno, y cada cual se sentará bajo su propio árbol, porque llegaron a tener confianza exclusivamente en el Creador. Shalom Braja, que tengan una buena semana, y recuérdese, confía solamente en Dios y no Dios y otra persona. Shalom.